Bien, ¿alguien más? Yo tengo un breve comentario, doctora. Muy bien, Javier, adelante. Bien, el trabajo me gustó bastante, me enganché muy fácil con el personaje, me ha gustado mucho. Y coincido ya con lo que se ha comentado, desde luego. Ya por allí algunas cuestiones pues ya las apuntaron. Y también coincido en este último comentario con la doctora Rosario en que el año de 1909 es un año coyuntural en la formación profesional y política del personaje. Y además de ahondar en el Ateneo, creo que también sería bueno ver qué tanta relevancia tuvo o su participación en el partido reeleccionista, ya que en este mismo año también se afilia. Entonces, no sé, a manera de pregunta para Elsa, si esto lo va a ahondar, tanto lo del Ateneo como su afiliación política, y sobre todo porque es una parte fundamental donde ya se está llegando a su final el porfiriato, pero que el personaje, creo yo, que a partir de que tiene su título ya es como que su vida formal, por así decirlo, en cuestión profesional y académica, obtiene su título. Entonces, creo yo que también estoy totalmente de acuerdo en que ese año debe de ser tomado como una coyuntura un poco más para ahondarse, ¿no? Es mi comentario, gracias. Muy bien, gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Nadie? ¿Ni Francisco ni Olimpia? Bueno, Sí, Francisco, adelante. hola, buen día a todos. Antes que nada quiero pedir una disculpa porque en la primera sesión del seminario no pude estar presente. Ya lo había explicado a Laura. Tenía que tomar mi seminario del doctorado, entonces era imposible que faltase a eso, ¿no? Bueno, estuve leyendo el texto de Elsa. Es muy interesante este personaje. Pienso como Donají, es un personaje multifacético. Incluso en el mismo texto se describe de esa manera, textualmente. Es multifacético y eso es muy positivo, pero también creo que a Elsa la pone en cierta dificultad para poder encontrar un eje o un hilo conductor de por dónde llevar la narración de la vida del personaje, ¿no? En esta primera etapa de su vida durante el porfiriato. Entonces, yo noté esa dificultad por la misma naturaleza del personaje, pero también es cierto que da para mucho. Yo, por ejemplo, me surgieron varias preguntas mientras lo leía, ¿no? La primera de ellas es, por ejemplo, eh, ¿cómo influyó el hecho de que Nemesio no hubiese estudiado en la Escuela Nacional Preparatoria como el resto de los compañeros que después fue conociendo, tanto en la Escuela de Jurisprudencia como en otros ámbitos de la cultura en la Ciudad de México, ¿no? Como por ejemplo sí sucedió con el par de abogados que toma como ejemplo eh, Claudia, ¿no? Y que también leímos su texto. Bueno, eso por un lado, pero también me gustaría proponerte que tomases, por ejemplo, dos o tres esferas de estas en las que Nemesio estuvo involucrado a lo largo de todos estos años y nos dieras un poquito de contexto sobre estas esferas. Por ejemplo, una de ellas, cuando él era muy joven y recién llega a la Ciudad de México, la de los modernistas, ¿no? El tema de la literatura y el modernismo en México de finales del siglo XIX, que es muy interesante, ¿no? Y también su trabajo, el trabajo que desempeñó durante sus años desde su llegada al Museo Nacional, que también es otra etapa muy interesante, y finalmente la del Ateneo de la Juventud, ¿no? Que es otra etapa también muy interesante, pero que sí falta un poco de contexto de todos estos círculos, ¿no? De intelectuales o culturales para entender de bien a bien en dónde era que Nemesio estaba participando durante esta etapa de su vida. Entonces, yo sí vi esa dificultad mientras leía leía la biografía del personaje, veía esa dificultad. ¿Cómo hago yo si estuviera en el lugar de Elsa para encontrar un hilo conductor sobre este señor, ¿no? Que era un señor que se veía que tenía muchos talentos, ¿no? Era muy listo para muchas cosas,
pero que también tiene una gran habilidad para relacionarse con personajes de diferentes esferas, ¿no? Culturales en la Ciudad de México. Entonces, ese sería mi comentario, que es bastante general, pero en general creo que es un texto muy interesante, igual que tu personaje, y me gustó mucho cómo está escrito. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Olimpia, ¿quieres decir algo? Muy breve porque prácticamente ya todo ha sido dicho. Bueno, muchas, coincido con muchas de las apreciaciones que hacen sobre que es un texto muy interesante, que es como un primer acercamiento que nos deja con ganas de más, ¿no? Y algunas de esas interrogantes que surgieron ya las mencionaron. A mí me resulta o coincido con lo que decían, ¿no? De que Elsa, ella misma dice, bueno, este es mi personaje. Y yo creo que no, o sea, las redes que el personaje tiene son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando ella menciona, ganó un premio a un ensayo en el Liceo Altamirano, donde conocía a Casasus. Es decir, allí ya hay una red muy importante. O por ejemplo, su convivencia con Jesús Valenzuela, que Jesús Valenzuela era un personaje muy allegado a Enrique Krill. De hecho, Valenzuela, en Lira Libre, que se la dedica a Enrique Krill, reconoce a Krill como una persona que lo ha impulsado principalmente de forma, o bueno, principalmente a través eh, perdón, de estímulos económicos, ¿no? Se muestra como ¿cómo se le llamaba en ese momento? ¿Un mecenas? Como un mecenas, exacto, como un mecenas de Jesús Valenzuela y, y se reconocen Krill y Valenzuela como amigos, ¿no? Y entonces tenemos acá a Nemesio García Naranjo muy cercano a la familia de Valenzuela, entonces a mí me parece un personaje muy importante y que Elda descubre, ¿no? Elsa, perdón, descubre cómo, sí el apellido, pero sí como estos vínculos lo van posicionando a convertirse en un personaje tan importante como después se convierte, ¿no? O sea, ser el sustituto de Justo Sierra como ministro de Instrucción Pública. Solamente eso, yo creo que nos quedamos con estas dudas, por ejemplo, a mí también cuando dijo se fue un paseo por Europa, regresó, y lo financió, si de alguna manera Elsa nos viene diciendo que atravesaba una situación económica un tanto complicada, ¿no? Entonces, regularmente estos personajes, por ejemplo, J. Tablada, ¿no? Que recibe también la subvención me parece, Krill, algo así, para hacer su viaje cuestionado, ¿no? Por Japón, y entonces de repente, bueno, si hay esta situación, ¿quién paga este viaje? Lo envían como con algún programa de estudio, etcétera. Son dudas que creo que Elsa va a ir respondiéndonos en una próxima entrega del texto. Y sería así como comentarios o ideas sueltas que quería externarles. Gracias, Olimpia. Muy bien. Gracias, Olimpia. Bueno, pues entonces nada más falto yo. Y yo querría decir lo siguiente, ya no para no estar repitiendo muchas cosas, pero me parece importante decir que sí, efectivamente, yo leí el texto, me gusta mucho siempre cómo escribe Elsa, así que me lo eché casi que de corridito, y de pronto me asusté, porque yo lo leí y dije, ay no, no puede ser que no tenga ninguna pregunta, o sea, me fui con la lectura muy bien, y debo confesar que la primera pregunta que me hice fue, ¿cómo era Nemesio García Naranjo? Y fui obviamente al doctor Google, lo vi y efectivamente era muy guapo. Creo que eso habría que destacarlo en algún momento. No, pero bueno, más allá de eso, creo que a mí lo que sí me hizo falta en el texto fue justo algo que ya se ha señalado, que es un poco como ubicar bien a García Naranjo en esas redes. ¿Quiénes son los que forman esas redes? Porque hay muchos nombres ahí que seguramente le dicen algo a algunos de los lectores, pero no a todos. Y creo que tu labor es esa, poder situar esa red, identificarla para ubicar bien a García Naranjo en su red o en sus redes, ¿no? Porque creo que se entrelazan.
Y es cierto, es un personaje multifacético, pero si lo que no se ha trabajado y a ti lo que te ha interesado es la parte cultural, creo que podrías hacer un contexto mínimo, digamos, presentación del personaje, que tú ya lo has trabajado muchísimo, pero bueno, una breve descripción del personaje para ubicar en ese contexto este aspecto que es el que a ti te interesa y que a mí no me parece que sea de un personaje menor, ¿no? Es decir, es un hombre que tiene una actividad muy importante a lo largo de muchos años y que incluso se vuelve a colocar de alguna forma en distintos momentos, ¿no? Tiene altas y bajas y creo que mucho de eso tiene que ver con lo que es él, pero también con sus redes, ¿no? En todo caso, lo que sería interesante es centrarse en este periodo que tú más o menos cubres, porque creo que hay algo ahí que es fundamental y que tiene que ver con el papel del museo y con lo que hace Genaro García. ¿Cuál es la aportación que están haciendo? O sea, justo Sierra dice, necesitamos arqueólogos que digan cuál es nuestra nación, la historia de la nación. Y ellos estudian historia. Tiene que haber algo ahí que esté funcionando como un discurso que creo que habría que quizás rescatar, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo García Naranjo al respecto? ¿Por qué a García Naranjo le interesa estudiar historia? ¿Qué publica en esa época? Y sé que es importante su papel de abogado y le permitió sobrevivir mucho tiempo, aunque creo que a él lo que siempre le gustó fue escribir, ¿no? Entonces, y además desde que estaba en Nuevo León, cómo había tenido este apoyo para los discursos, para la redacción, para ser un poeta, en fin, ¿no? Entonces, sí creo que tienes un campo complicado en el sentido de que es un personaje multifacético, pero creo que sí podrías hacer un contexto mínimo, una semblanza mínima para centrarte en esto que te interesó y que pareciera ser muy prometedor, o sea, este papel en lo que están haciendo en el museo, ¿no? ¿Te acuerdas que Patti trabajó a García Naranjo y esta idea de la historia y cómo se fue introduciendo incluso cosas que a lo mejor eran muy novedosas para la época y que no se volvieron a retomar, como esta cuestión como de la, ay, ¿cómo era esto? Como, no de la suposición, pero sí de ir como adelantando cosas, ¿no? Se me fue la palabra, pero bueno, en fin. Creo que es un momento interesante de planteamiento de lo que podría explicar al Estado-nación o a esta nación que el régimen está tratando de impulsar, ¿no? Ahí creo que tienes un tema. Y a mí, por supuesto, también me surgió la duda de Rosendo Pineda. ¿Por qué Rosendo Pineda? ¿De dónde salió? Porque aparece en el texto de pronto y no tuvimos ningún antecedente para ubicar por qué fue él el que le da este primer trabajo que creo que es el que le da le abre la puerta para todo lo que viene después, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, este vínculo habría que ver. Sé que va a ser muy difícil porque me da la impresión de que estas redes que son culturales, digamos, son también las redes políticas y que deben estarse cruzando y entrecruzando los personajes en un ámbito y en otro. Entonces, creo que tienes ahí un tema de verdad muy importante que creo que vale la pena explorar, que no sé, yo no conozco tanto la historiografía del momento, pero creo que es algo que no está tan trabajado, ¿no? Y creo que ahí vas a poder dar muchas luces, incluso para pues este esfuerzo de ver al porfiriato como algo más que esa dictadura sanguinaria y la explotación y qué sé yo, o el glamour y toda la sociedad afrancesada y demás, sino estas otras cosas que tienen que ver con estos planteamientos del Estado, de la nación, aunque a lo mejor no se llamaban o no se usaban esos términos, ¿no? Eso creo que sería muy interesante. Eh, Sí, básicamente, creo que eso. Bueno, porque tú, nada más una última cosa que tiene que ver ya con García Naranjo. Tú en algún momento dices, bueno, él vino como muchos individuos a la Ciudad de México y creo que lo destaca son dos cosas. Uno, que tenía un apellido que era famoso, digamos que le abrió puertas, y otro que escribió. Pero yo creo que no, son atributos que sin duda tuvo, pero creo que sí podrías preguntarte algo más que eso, porque hubo muchos
en esa época, que vinieron de provincia, que vinieron con cartas de recomendación o que venían con el respaldo de sus familias y que también descollaron en ese momento. Es decir, ¿qué es lo que hace que García Naranjo pueda eh, cubrir, llenar este espacio que es el que llena? ¿Cómo es que se vuelve este tribuno y cómo es que aporta pues a la educación, a la manera de ver las cosas? Y bueno, está, digamos que en algún momento marcado o constreñido por su postura política, pero que logra deshacerse de ella y avanzar en los siguientes años y seguir siendo un columnista y un editorialista famoso, ¿no? Nada más. Entonces, tienes tú la palabra ahora. Sí, gracias por todos sus comentarios. Ya tomé aquí nota de muchas cosas que definitivamente me ayudan. Sí, todos me leyeron bien. Yo decía, ¿qué hago con este hombre? Que como les digo, así como lo describí alguna de ustedes que dijo, ay, como que aquí está, sí, este es mi personaje. Me siento así con él en esta etapa que elegí, porque como ya lo decía al principio, lo conozco muy bien como exiliado, pero, o sea, como un señor ya más maduro, como un exiliado que está allá haciendo el anticarrancismo a través de una publicación y que está convocando a los demás a que a ver aquí escriban y vamos y digan qué piensan de Carranza y de Obregón y de lo que está pasando en México, que les pareció un horror. Entonces, en esa faceta de su vida me siento muy cómoda, porque lo conozco bien, porque conozco muy bien el contexto y a muchos de esos personajes. Pero sí, aquí, cuando es más joven, sí porque allá pues es como un tema muy concreto, muy específico, el del exilio y cuáles son las acciones que están emprendiendo para pues para dar a conocer su postura, para contrarrestar como según pretendían en algún momento. Pero en esta etapa, sí, digo, ¿por dónde le entro? ¿Qué hago? Y yo lo veo desde como un estudiante, también en una etapa, en una buena etapa de esta faceta, de este momento de su vida. Y como estudiante, ¿qué es lo destacable? ¿Qué digo? Bueno, pues sí, como me lo han dicho ustedes, sus maestros, sus compañeros, y cómo es ese ambiente, ese contexto en el que se mueve, qué pasa en la Nacional de Jurisprudencia. Entonces, por eso me cuesta como trabajo, sí, encontrar ese hilo conductor. Sí lo veo como alumno de Rodolfo Reyes y como alumno de Vera Estañol lo regaña Justo Sierra y Genaro García también le dice, a ver, estas cédulas están mal hechas y váyase usted por la pila bautismal del Padre Hidalgo y acarrea 800 estudiantes para el 15 de septiembre de 1910. Entonces lo veo así como el alumno o como el colaborador, de tal suerte que no sé si en esta etapa logre encontrar cuál es su gran aportación, si la hay en esta etapa. Más bien, estos vínculos, estos proyectos en los que participa, estos otros personajes que tienen más relevancia y y que él forma parte de sus proyectos, como lo acabo de decir. Por eso me cuesta un poco de trabajo. El liberal conservador, es una cita que tomé de un texto de Felicitas López Portillo, que ella en un trabajo así lo refiere como liberal conservador. Eh, sí, Marisa, muchas gracias porque me ayudaste mucho a entender, ¿no? Como a ir imaginando ya, pues que hay que dividir en estas tres etapas. Sí, son 10 años bien importantes allá en Texas, donde aprende a leer y escribir. Y entonces tiene un pensamiento, pues a partir de aprender y a leer y escribir en inglés. Así lo explica un poco Fernando Curiel en un librito que tiene que se llama Hijo de Lampazos. Entonces, bueno, eso me ayuda mucho. Sí, también las influencias que leyó, pero no sé si logro explicarme por qué me cuesta trabajo, porque esta etapa son tantas cosas de repente que si los políticos, que si las cartas del tío, que si, ¿cómo llega con Rosendo Pineda? Pues llega porque tiene una carta de recomendación, quiere ir a ver a la oficina al Ministerio de Instrucción Pública
y si no me equivoco, ahí va saliendo Rosendo Pineda, se saludan y ahí lo tienen ahí esperando como a muchos otros muchachos horas y horas y horas, y de repente cruzan palabra. Esto es lo que él va narrando, ¿no? Por supuesto que hay que encontrar otras fuentes y no nada más quedarme con sus memorias, pero de repente parecen cosas fortuitas, o que si un amigo le dice, ve y plántate ahí en la reja de Chapultepec y ya verás que alguien te va a dejar abrir en algún momento. Este, sí, voy a contextualizar todo esto que me dicen. De verdad se los agradezco mucho contextualizarlo. Lo que pasaba en la política, 1903, sí, pues bien importante también, porque, bueno, pues él es un antirreyista de familia y viene esta etapa tan importante, ¿no? Con la reelección. Eh, las cosas relevantes que, como me decía Mónica, que también pues, hay que tomar en cuenta. Sí, claro que sí. Este fue un avance que les digo, logré concretar luego, básicamente luego de platicar con Claudia, que le dije, Claudia, ¿qué hago ante estos señorones que han presentado, que tienen todo lo que ya decía al principio? Y ella me dio la pista. Me dijo, ¿qué tal si te vas por ahí? Bueno, una de las preguntas que le provocó mucha curiosidad, ¿cómo se fue a Europa? ¿Qué fue? Se fue de vago, nada más, renunció a la beca por un tiempo, se fue de vagales con un amigo y ahí anduvieron paseando, París, fascinados, no recuerdo ahora las otras ciudades en las que estuvo, pero sí que estuvieron en París y dijeron, bueno, pues no importa, vámonos. Y por supuesto que fue una gran experiencia. Todo lo que vieron allá, todo lo que vivieron allá, el mundo cultural también, que como bien decías, Laura, pues es en realidad lo que a él le mueve, la literatura, a él le interesa escribir. Hay un momento de su vida, a propósito de este también muy buen consejo que me daban de ver qué es lo que pasaba en 1909, que me decían Rosario y Javier, que es un año fundamental. Pues sí, se titula porque dice, bueno, pues porque lo tengo que hacer y porque a lo mejor en algún momento me sirve el papel, pero pues yo ni quiero, lo había dejado como un año la escuela para irse de viaje. Dijo, a mí lo que me interesa es escribir y desde hace tiempo lo he estado haciendo, pero bueno, seguro este papel me servirá más adelante. Y pues sí, es el año en el que está ahí muy, muy relacionado y ya muy activo con estos otros. Bueno, pues él es fundador, no sé por qué digo con estos otros, él es fundador también del Ateneo de la Juventud. Entonces, bueno, sí pondré atención, mucha atención en eso. Ya para no quedarme con mucho más tiempo. eh, sí, debo plantearme con mucha claridad esas preguntas, eh, que bueno, ahora con todos los comentarios que ustedes hacen, me ayuda mucho. Imágenes que me decía Don Ají, sí, sí tengo por ahí algunas imágenes de esta etapa y luego otras del exilio. Voy a tratar, y me decías el título del libro, Donna, que se llama, de Suárez de la Torre, que se llama Tras las huellas de Eugenio. ¿Fue? Eugenio Sue. Está Ok, tan lindo ese título, Eugenio Sue. Tras las gracias. huellas de Eugenio Sue. Yo, bueno, ya que conecté rapidísimo aquí, Elsa, te lo juro, por eso estoy aquí con las anotaciones en el libro de Claudia, en el texto de la... nada más así, o sea, un poco porque creo que viene a colación con ambos trabajos. O sea, la escuela de jurisprudencia como este espacio que hay como que reconstruir. A mí me pasó eso con la tesis de doctorado. Haz cuenta que quise trabajar al personaje y del personaje entender, ¿no? O sea, la arquitectura, etcétera, o desde la arquitectura entender a los personajes del Porfiriato, que es las dos cosas, es de ida y vuelta. Pero al elaborar la biografía, o sea, un esbozo biográfico de esta persona, ¿no? Pude reconstruir la vida cotidiana en la Academia de San Carlos.
Entonces, ¿quiénes eran estos profesores? ¿Cómo entraban? ¿Qué salían? ¿A qué se dedicaban? Etcétera. ¿Quiénes convivían? ¿Quiénes eran amigos? ¿No? O sea, más como en este asunto que dije, es que ellos somos nosotros. O sea, en realidad, o sea, no es tanto así de estos extraños seres, personajes del profe, sino que hacían muchas cosas, escribían, daban clases, tenían un cargo en el Ujú, ayuntamiento, ujú. etcétera, ¿no? Por ejemplo, mi personaje, Carlos Herrera, era profesor al mismo tiempo en la Academia de San Carlos que Adamo Boari, que conoce Francisco Navarro perfecto, era súper amigo de, ¿cómo se llama? De José María Velasco, teniendo una diferencia de edades pues amplia, digamos, y entonces ellos se iban a comer, hacían los exámenes profesionales juntos, se iban al casino de Santa María los dos, ¿no? Entonces era un poco así, y ahora leyendo sus textos decía, ¿cómo era la escuela de jurisprudencia? Que está aquí a la vuelta, ¿no? De donde yo estoy, digo, ¿qué hacían? ¿Cómo eran? ¿Cómo se movían? Bueno, claro, toda la Ciudad de México, ¿verdad? Estaba aquí la escuela, ¿no? Entonces, un poco como reconstruir este escenario, escuela de jurisprudencia, ¿no? O sea, porque podemos, tomo clase con tal, 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 tal. Pero ¿qué hacían? Como que sea más dinámica, ¿no? La historia como la reconstruimos o la queremos narrar, no lo sé. Pero yo decía, bueno, creo que es un poco eso, la Academia de San Carlos y la Escuela de Jurisprudencia, o sea, cómo era, ¿no? Esta vida cotidiana. Y me gustó mucho el comentario último que hizo Laura Muñoz de cómo Nemesio llena ese espacio. ¿Cuál espacio, no? ¿Hasta dónde abarca él ese espacio? ¿O hasta dónde cruza, pues no sé, o sea, como estas líneas, ¿no? O sea, como cuando uno va dibujando y se sale un poco, ¿no? De la línea, hasta dónde me gustó mucho eso, creo que ese sería para mí el eje, ¿no? O sea, cómo este personaje llena el espacio en la historia, ¿no? De una historia que tú, o sea, vas a elegir, ¿no? O sea, dónde empieza, dónde termina, en fin. Pero eso me gustó mucho de Laura. Te lo copiaré, Laura. Te daré el crédito. Gracias, Anají. Y Laura, nada más ya para terminar, me decías también sobre un libro, un trabajo que escribió, dijiste Patti, dijiste Ah, escribió un sí, trabajo sobre García Naranjo, ¿qué? ¿Quién? sí. En este libro de los actores, a ver, Claudia, si tú te ¿Pero cuál acuerdas cómo Patti? se llama. ¿Eh? ¿Qué Se Patti? llama Sí, doctora. Patti. ¿Cómo se llama? Patti Ruiz, Pati, ¿verdad? no, Tiene tiene un... otro apellido. Ah, Ay, no lo sí. recuerdo en este momento, pero en cuanto recuerde, le paso el dato a Elsa. Pero de hecho, Sí. doctora, Patti también hizo la tesis de licenciatura, me parece que versó sobre algo semejante. Ajá. Entonces igual Ah, sería bueno que lo checara ajá. Elsa. Te voy a pasar el nombre. Es que tiene un apellido, pero tiene un Ah, es apellido. Montiel Rogel. Ah, eso, Montiel Rogel, exacto. Ajá. Y está La en busco. el libro este de actores y temas de las relaciones de México. Ese texto está ahí. Ok, gracias. Bueno, pues muchas gracias por todos los comentarios. También, me quedaba pensando un poco, como decía Marisa, es un montón, ¿verdad? Y tenemos pocas páginas. Así que yo creo, a lo mejor sería bueno, pues, bueno, es que evidentemente, porque me decía, no recuerdo quién, pues también fue diputado, también, pues sí, pero creo que esa etapa ya más bien la voy a dejar de lado. O sea, me quedaría pues en 9 no, o en 10 porque también en 1910 cuando tiene gran actividad cultural por las fiestas del centenario y está ahí como cronista, fue cronista de las fiestas del centenario también, junto con con Genaro García. Entonces, pues yo creo que está ahí, que la otra etapa, la de este diputado y ya y luego huertista y exiliado, pues esa eh, la he trabajado un poco más, la de exiliado que la de diputado, ¿no? Y también está bien interesante. Pero O bueno, sea que vas a tener que terminar haciendo el libro completo. Ese sí va a ser sería, el inicio, los primeros años. bueno, pues Muy vamos a ver. Muchas gracias. bien, muchas Gracias gracias. a No, todos. muchas Bueno, gracias a ti, yo Elsa. de una cosa, bueno, moraleja, se me hace que el cita tiró a su, como dicen, tiró a su personaje para que lo levantáramos los demás. Ya lo No, levantamos, Elsa, ¿eh? no, Ahora de sí no verdad. se tira y Se ha pobrecito, que quedado hasta por los, su ha quedado por comparación. arriba, Sí, sí. sí, él No, yo ni lo fue porque pobreteé, más bien eran mis dudas que ahí se vieron manifestadas, que decía, ¿qué hago con este muchacho? Porque yo me quedé, repito nuevamente, yo decía Olegario Molina, Enrique Krill, Ipsli Mantur, y este es un muchachillo que anda ahí,
yéndose, dejando la beca y yéndose de viaje y ahí nos vemos y a ver después qué pasa, ¿no? Por eso eran mis dudas, pero bueno, Pero fue un gracias por porfirista levantar la notable, de pauta. todas maneras. Sí, Todos son así. notables y eso es lo que los une. Bueno, gracias.